Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El Ministerio de Agricultura informa que ha creado una comisión para la erradicación del foco de gripe aviar que se detectó en Gaspar Hernández, allá en la provincia de Espaillat. Esa es la H5N2, es ese virus, el de la gripe aviar, que se detectó ahí en esa localidad de Gaspar Hernández, en una granja. Para que usted entienda que la República Dominicana está al tanto, está al día en lo que se refiere y está atendiendo lo suyo en lo que se refiere a la salud animal y vegetal en la República Dominicana, y particularmente en lo que se refiere a la protección de la industria avícola, de la industria pecuaria en la República Dominicana. El virus que se detectó en Gaspar Hernández, en esa granja de Gaspar Hernández, es un virus de baja patogenidad, es decir, de bajo peligro de enfermedad para los humanos. O sea, para los humanos no presenta problemas, y es de baja patogenidad para las propias aves. De todas maneras, lo ideal en estos casos es erradicar la población animal, en este caso las aves y los huevos que habían sido ya producidos por esas aves, para evitar la expansión del virus, porque aunque es de baja patogenidad, es decir, de baja potencialidad, aún así los virus, cualesquiera que sean, hay que tener con ellos un cuidado muy especial, sobre todo porque mutan, porque cambian muy fácilmente y pueden convertirse en una cepa pues mucho más letal. No es el problema de la gente o para la gente. Por eso el Ministerio de Cultura, de Agricultura y el Ministerio de Salud Pública han informado a toda la población que pueden continuar y debemos continuar con el consumo de carne, de pollo y de los huevos, porque no hay problema para la salud humana. El problema lo es para la propia población animal. El problema es para la propia población y la producción nacional de aves, porque un virus como este pues sí puede diezmar a la población de pollos, y por eso lo que se recomienda es crear el cordón sanitario 3 y 5 kilómetros a la redonda del lugar donde se detecta el virus, y proceder a la exterminación de toda esa población afectada para impedir que se pueda propagar hacia otras poblaciones. El virus detectado en Espaillat, dice el Ministerio de Agricultura, es de patogenicidad leve, dice, debido a que corresponde a un subtipo, el denominado H5N2. Nosotros recordamos que hace unos años tuvimos el H5N1. No recuerdo si llegó al país en aquel momento, pero en algunos lugares de América Latina y de Europa sí se detectó el H5N1 en aquel momento, y desde luego se rebasó la amenaza, se rebasó el periodo de afectación,
pero el del que estamos hablando es del H5N2, que es un subtipo, le llaman ellos, es decir, es una mutación de aquel virus que se detecta ahí en Gaspar Hernández, gracias precisamente a los mecanismos de control que han sido creados por el gobierno y por el Ministerio de Agricultura en particular. El Ministerio de Agricultura, que repito, con el Ministerio de Salud, han informado a la población de que no hay ningún peligro para la salud humana en esto, aunque sí lo hay para la población de pollo, porque puede representar un problema económico, desde luego, si se llegara a afectar a la población de pollo. No hay problema, lo repito, con el consumo de la carne de pollo del país, que nada más ha sido detectado este problema en una granja de Gaspar Hernández, que está, desde luego, controlada 5 kilómetros. 3 kilómetros como zona crítica, 5 kilómetros como zona de seguridad para impedir la propagación del virus. El Ministerio de Agricultura está en estos momentos coordinado con los correspondientes, los organismos correspondientes de sanidad animal y vegetal de los Estados Unidos. Es decir, está trabajando en coordinación con el Servicio de Inspección de Sanidad y Animal y Vegetal de los Estados Unidos, también con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Son tres de las organizaciones más importantes que han sido informadas por el gobierno dominicano sobre la presencia de este virus en esta granja de Gaspar Hernández, y que están, por lo tanto, trabajando en colaboración, puesto que todas estas instituciones, todos estos organismos internacionales y otros que no mencionamos aquí, estos son los principales: el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de los Estados Unidos, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Están haciendo, y primero están debidamente informados de la situación, y segundo, intervienen en el control y en evitar la propagación de este virus por la República Dominicana. Repito, solamente se detectó un brote en una granja de la provincia de Espaillat. Se han tomado las medidas del lugar, se trabaja con estas tres importantes organizaciones internacionales a las que siempre hay que dar parte, porque ningún país puede tener un tipo de problema como este y no dar parte a las organizaciones internacionales encargadas de eso mismo. El protocolo manda dar parte de una vez a las organizaciones internacionales que hemos mencionado, porque ellas se encargan de darle seguimiento ya no solamente aquí a la situación, sino en determinar si el virus entró por la vía de algún tipo de material que se importó en algún momento al país, y desde luego tienen que estar seguras de que el brote no se expande y de que es controlado y de que finalmente desaparece, porque también es seguridad animal y vegetal internacional. De eso se trata. De todos modos, repetimos las orientaciones del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Agricultura. No hay ningún tipo de peligro para la población humana dominicana, ni hay tampoco peligro ni ningún problema detectado en ninguna otra de las granjas del país, por lo que el consumo de la carne de pollo y de los huevos que consumimos hoy en cantidad que nunca antes se había visto en la República Dominicana. La República Dominicana produce 5 millones de unidades de huevos diarias, y eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa.
5 millones de unidades de huevos diarias, y de esos 5 millones, casi medio millón se vende en los resorts del país, en los hoteles, etcétera, del país. Es decir, que son exportación dentro del país, porque eso va al turismo, es el turismo el que consume. Por lo tanto, estamos hablando de una de las industrias más importantes de la República Dominicana. Nunca antes como hoy el dominicano, y los dominicanos y dominicanas habían consumido carne de pollo particularmente, para mencionar solamente el pollo, en la cantidad en que lo está haciendo. Ya en algún momento pues traeremos por aquí a uno de estas autoridades para que conversen con nosotros sobre estos temas de la producción de carne de pollo y de huevo, y en sentido general de la producción pecuaria en la República Dominicana, que está en un momento, dicho sea de paso, un momento de éxito, un momento excelente, a pesar de cualquier otra cosa que pudiera decirse. Esa es la información más importante que para mí hay en el día de hoy. La otra más importante es la presentación que hizo el ministro de Educación ayer de los nuevos uniformes. Ya era hora de que nuestros muchachos tuvieran un uniforme tan bonito como este que se ve ahí. Búsquenme la foto para que ustedes vean qué bonitos son estos uniformes escolares que fueron presentados por el ministro de Educación ayer en una rueda de prensa. Cambio de la camisa azul por el polo shirt, que tendrán colores diferenciados para las 5 provincias. Interesante. Ahora usted sabrá de qué provincia es cada muchacho por el uniforme que tiene. Lo importante de los uniformes presentados por el ministro de Educación, ahí están. Ayer sigue el pantalón, sigue siendo caqui. Por cierto, de muy buena calidad, es como un pantalón jean, un pantalón vaquero, como dice la gente. Por cierto, de una calidad estupenda, hecha en la República Dominicana. En la República Dominicana antes se importaban los uniformes escolares, y eso daba ganas de llorar, porque lo que venía era una barbaridad. Desde el 2012, año en que el presidente de la República, Danilo Medina, llegó ahí, empezaron a hacerse, a fabricarse los uniformes en la República Dominicana, los uniformes escolares, y ustedes pueden ver la calidad del material, la calidad de los uniformes que suministra el Ministerio de Educación a nuestros muchachos y muchachas. Son de una calidad exquisita, para decirlo con un término así, ¿no? Calidad excelente, fabricados en la República Dominicana. República Dominicana ya lo único que le falta es producir la tela. No sé si la está produciendo, no sé si la estamos haciendo aquí, pero lo único que nos falta es producir la tela, y estamos en camino ya de hacerlo. Estamos en camino de hacerlo. Nosotros no debimos nunca tener que importar, tener que gastar millones de dólares en importación de algo perfectamente realizable aquí, de un producto que aquí estaba el conocimiento, la mano de obra y todo para fabricarlo, para producirlo en la República Dominicana. Me gustaría que si tenemos la noticia, pues reproducirla para que la puedan escuchar los que nos están viendo. Sí, vamos a compartirla, vamos a oír las palabras del ministro de Educación y del director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INABIE, el licenciado René Jaque. Así que comparto con ustedes una noticia tan agradable, tan bonita, tan interesante sobre esta de los uniformes de nuestros muchachos y muchachas de las escuelas. Adelante, director. El ministro de Educación, Andrés Navarro, notificó que los estudiantes de escuelas públicas utilizarán nuevos modelos de uniforme para el próximo año escolar. Con esta nueva medida se busca mejorar la calidad educativa, así como brindar mayor apoyo a los padres y alumnos. Estamos innovando en todos los campos de la educación. En este caso queremos mostrarles la nueva versión del uniforme escolar
que será ya oficializado a partir del próximo año escolar 2018-2019. Para eso, como ustedes comprenderán, es necesario iniciar todos los procesos que reglamentan las adquisiciones en el Estado Dominicano. A través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil estamos abocados a hacer los procesos de nuevas adquisiciones de uniformes para todos los estudiantes del sector público a nivel nacional. En esta ocasión hemos entendido necesario hacer un cambio fundamentalmente en las camisas, pasar de camisas a t-shirt. Para el cambio de los uniformes escolares a nivel nacional, el gobierno inició 2 licitaciones públicas para la confección de más de 3.392.112 polochets, que serán entregados de forma gratuita a todos los estudiantes de las escuelas públicas del país. Esta acción del gobierno dominicano a través del Ministerio de Educación y de su Instituto Descentralizado INAVIE de Bienestar Estudiantil representa una inversión para el próximo año de más de 600 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hemos decidido entregar 2 unidades a cada estudiante del sistema público o del sector público de manera gratuita al conjunto de estudiantes, al universo de estudiantes del sector público que están desde la primaria hasta la secundaria, ¿no? Y la cantidad de unidades de polochets que se van a distribuir es aproximadamente de 3.400.000 unidades, 2 para cada estudiante del sistema. Los polochets serán distribuidos por colores y regiones. Los estudiantes del Cibao Central utilizarán un color rojo vino, los del Cibao Norte amarillo oro, el regional sur azul turquesa, en el este verde y en la región metropolitana azul royal. El ministro explicó además que con esto se busca sustituir la tradicional camisa azul, mientras que el pantalón continuará del mismo color. Bueno, ya ustedes vieron, son uniformes bellísimos, dicho sea de paso, y yo he constatado la calidad de lo que estamos hablando. Y no solamente son los polochets y los pantalones, también el calzado y las medias que son suministrados. Todo eso era importado, las mochilas se importaban. Aquí había gente que hacía sumas fabulosas de ganancia, importadores que se ganaban muy buenas comisiones, claro que sí, muy buenas comisiones. Había gente que se hacía millonaria con estos negocios, ok, con su salsa se lo coman, está muy bien. Lo que no estaba bien era la calidad de lo que se importaba, y lo que no estaba bien era el daño que se hacía a la economía del país, porque se pagaba en dólares primero, y segundo, de mala calidad, y tercero, no se producía empleo, riqueza en el país. No, se salía riqueza mejor, no se producía riqueza. Hoy, centenares de pequeños productores, de pequeños empresarios, sastres, etcétera, se han asociado y la industria textil dominicana ha visto un nuevo florecimiento en los últimos 5 años en la República Dominicana. Algunas han tenido que averiguárselas para ver cómo amplían, pero han recibido préstamos, han recibido crédito, han recibido financiamiento de la banca solidaria y de la banca pública a buenas tasas de interés que les han permitido ser hoy empresarios exitosos a la mayoría de los productores de textiles, particularmente textiles. Lo mismo con la industria del calzado, que era una industria que venía de capa caída en la República Dominicana. Prácticamente había desaparecido la industria del calzado. Hoy la industria del calzado, gracias a lo que ha ocurrido con las compras públicas, la revolución que se ha operado a nivel de las compras públicas, la industria del calzado también experimenta
un florecimiento nunca visto en las últimas décadas en la República Dominicana. Esa es la realidad. La verdad tiene que ser dicha. Particularmente en Moca, los mocanos están de plácemes, porque ahí hay una industria del calzado que fue famosa con los mocachú, les recuerdo. Los mocachú aquellos, un buen calzado, eran muy buenos, pero que la importación estaba matando a la industria local, esa es la realidad. La importación y el negocio de algunos, sobre todo importadores, porque es así, el negocio de los importadores, acababa con este mercado, con esta empresa, esta industria nacional que en algún momento llegó a ser muy importante en la República Dominicana, pero que prácticamente desapareció, había desaparecido hasta que en el 2012 se comenzaron estos programas de licitación, de sorteos, hechos por el Ministerio de Educación. Sí, mire, señor. Usted tiene pendiente, a propósito de educación, bueno, una importante comparecencia. Sí, vamos a hablar hoy de tecnología de la información y la comunicación en la educación, ¿verdad? Eso es mucho. Con Omar Stalin Abreu Mansueta, ingeniero Omar Stalin Abreu. No se lo pierda, porque vamos a hablar de eso también. Sí. Y de República Digital y todo eso. Mire, es importante. Hay una información hoy que mucha gente podría no entender. El gobierno depositó una adenda que modifica el presupuesto y además llevó a cabo 2 préstamos con el Banco Mundial, uno de ellos con el Banco Mundial y otro con la Agencia de Cooperación Europea, la Comunidad Económica Europea, no recuerdo cómo se llama esa institución. Son 2 préstamos importantes que deberán ir o que ya fueron aprobados. Se solicita su aprobación en el Congreso, 80 millones de dólares con el Banco Mundial y 50 millones con la Comunidad Europea. Esos son préstamos a muy largo plazo, como a 20 años, 25 años, con intereses muy bajitos que además van destinados, son los llamados préstamos multilaterales, que son los préstamos que deben hacer los países, dicho sea de paso. Esos son los préstamos, son los más vigilados, claro, por las instituciones internacionales, pero también son los que son prácticamente donaciones, porque cuando usted un préstamo le llega para ser pagadero en 20 o 25 años con gracia y con intereses bajos, pues entonces usted está hablando de un financiamiento realmente apetecible por todo el mundo. No vayamos a creer que estamos endeudando el país de manera alegre. No, además esto va a programas específicos que les interesan al Banco Mundial, a la comunidad mundial, por lo tanto, y a la comunidad europea en este caso, porque es con el Banco Europeo de Inversiones que están concertados estos 2 préstamos, dicho sea de paso. Mire, rápidamente, 2 informaciones que nos resultan particularmente importantes en el día de hoy. Usted me hizo esto, pero como que eso finalmente no quedó del todo bien. Usted se ve bien, usted es un hombre hermoso. Mire, primero destacar en el día de ayer el inicio de la construcción del parque ecológico de la ciudad Juan Bosch. Esto se agrega, si se quiere, allá una inversión importante que se viene ejecutando en todo lo que es realmente y será, como lo hemos dicho en algún momento, el municipio más moderno del país. Cuando llegue, claro, a su desarrollo. Estamos hablando de que no todos los municipios tienen 75,000 personas.
y las proyecciones que hay en esa ciudad hecha desde el primer momento, concebida para lo que está siendo, fue diseñada, va a convertir a la ciudad Juan Bosch en el asentamiento humano en el país más moderno, quizás el único pensado como tal. Y el elemento del parque ecológico es parte de la visión y además tendrá un impacto en todo lo que es, si se quiere, Santo Domingo Este, hasta Boca Chica. Sí, claro. Hasta Boca Chica, no, hasta San Luis, ¿verdad? Porque hacia allá va a crecer la ciudad. Y entonces este parque ecológico en gran medida viene a ser un pulmón importante, no solo para los habitantes de la ciudad Juan Bosch como tal, sino para toda esa zona también de Santo Domingo Este, que vendría a ser, tenemos el Mirador del Sur, tenemos el Mirador del Norte, y el Mirador del Norte también, bueno, es una franja bastante grande. Sí, que abarca la ribera de los Samas. De los Samas. Y de Isabela. Y de Isabela. Y bueno, pues este parque ecológico se agrega y tendrá una función hasta medio graciosa, según vimos. Sí, porque tendrá serpentario, tendrá iguanario, unas iguanas que va a haber y las mariposas también. Mariposario, vaya. Mariposario. Y creo que la de la iguana es muy importante también. Sí, sobre todo a usted que le gusta comer. Sí, tanto. La carne de iguana. Tendremos que tener cuidado con usted. Ojalá que no dejen al pobre Lago Enriquillo sin iguana. Sí. Sí, porque ¿de dónde serán sacadas? Pero es una noticia importante. Es un nuevo elemento de desarrollo de Santo Domingo Este. Y cabe, por lo tanto, destacarlo, y en algún momento lo hemos estado viendo el reportaje. La otra información es, y quizás los funcionarios aquí presentes puedan abundar sobre eso, es la posición del ministro de Educación con relación a los distintos proyectos de leyes que tienen que ver con la escuela. Entonces, él advierte que a donde no podemos llegar o desde donde no podemos partir es que cada quien quiera una ley sobre la base de su única visión y que además es importante hacerle adecuaciones ciertamente a la ley de educación y demás, atendiendo a una revisión de esta, en función de que desde hace 20 años hubo aspectos que quedaron propiamente en desuso. Y el rol, además, destacar el rol de la comunidad educativa y de los técnicos del ministerio y de los planteles mismos para poder darle seguimiento al currículum que marca una diferencia con respecto a otros, puesto que se basa en el desarrollo de competencias y que, bueno, pues hay que producir una revisión. Y también con respecto al tema de la educación sexual. Y lo que se desprende de esto es que de alguna manera, no los católicos, el monseñor, el obispo y nuestro querido amigo, realmente, Víctor Masaya, no puede suponer que la Iglesia Católica está inventando nada, ni se puede partir de cero con respecto a estos temas. Ya lo ha dicho por igual doña Magali Carán, que también dice que hay normativas para la educación sexual. Lo que pasa es que la Iglesia ha estado opuesta, y eso lo agrego yo,
La Iglesia Católica ha estado opuesta, incluso hasta lo que está establecido, y que son cosas que se caen de la mata, pero no ahora, no, que se caen de la mata hace más de 20 años, si se quiere. Y entonces es interesante, Ramón, el debate que hay que tener con respecto a esto, porque hay una resistencia al cambio y a la revolución que se está produciendo en la educación dominicana. Y hay también la intención de poner freno a la formación misma de los hombres, de las mujeres y los hombres dominicanos del futuro, que son esos que están ahí. De tal suerte que yo quería compartir eso y respaldar la actitud del ministro y también de los sectores que le están dejando saber al amigo Masalle que ellos no están solos en la gatera. Así mismo, eso es importante. Nosotros tenemos invitados. Yo quería compartir la información concreta sobre este financiamiento que fue aprobado. Esto no es para el presupuesto actual, como mucha gente cree, es para el presupuesto del 2018. Porque ya oía a alguien esta mañana hablando de que es una modificación del presupuesto de este año, y no hay modificación del presupuesto de este año. Esto es para el presupuesto del 2018. Es bueno que se sepa, y además de que el financiamiento que va dirigido, aquí está la información, dirigido a programas para prevención y para enfrentamiento de desastres naturales, cosa que viene muy a propósito, ¿verdad?, de los problemas que hemos tenido este año, por ejemplo, con los ciclones o con lo que pueda ocurrir con los terremotos. Hay una parte que va a programas dirigidos a ese tipo de proyectos que son fundamentales para la República Dominicana. Es bueno que se sepa, porque además los bancos como el Banco Mundial y el Banco Europeo no prestan para cualquier cosa. Esos son los préstamos que sí hay que cualquiera quisiera tenerlos. Antes de irnos a la entrevista, comparto con ustedes la información de un estudio que coloca a la República Dominicana como líder en zonas francas en América Latina. Óigase bien. Yo que pensaba que estábamos en último lugar. No, bueno, hay gente que dice que estamos en último lugar en todo. Tiene que decirlo eso, la realidad es otra. La realidad es otra. República Dominicana y México además firmaron un acuerdo para fortalecer su sector de zonas francas. O sea, hasta hace poco, relativamente poco, nosotros vimos languidecer las zonas francas de República Dominicana, particularmente con el auge de China como destino de inversión, precisamente por la mano de obra baratísima en China. Pero con los años la situación fue cambiando, porque la gente, los inversionistas se dieron cuenta de que aunque tenían una ventaja comparativa en lo que se refiere al salario que cobra un obrero chino y lo que pueda cobrar un obrero de estas latitudes, tenían un problema con la distancia, porque la distancia es mucha, particularmente en lo que tiene que ver con América Latina y con el Caribe. La distancia es mucha, por eso los chinos andan buscando también cómo establecerse aquí para poder competir en estos mercados, porque la distancia es un factor fundamental, el flete, el transporte, el pago, y además de eso el tiempo que se toma para un barco hacer precisamente esa distancia. Eso y más las políticas que se han aplicado en la República Dominicana de estímulo al desarrollo de las zonas francas han traído como consecuencia un desarrollo precisamente
formidable de este sector en la República Dominicana. El estudio del que estamos hablando, de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, dice que la República Dominicana es el país del continente que más provecho ha sacado al régimen de zonas francas, con 72 parques industriales. Yo recuerdo hace unos años haber visto los parques industriales de la República, los parques de zona franca de la República Dominicana, casi desiertos, la mayoría. Hoy tenemos 72 parques industriales que albergan a 672 industrias. Oiga bien, 672 empresas que generan 5.500 millones de dólares anuales. Están compitiendo con el turismo. 5.500 millones de dólares al año generan las zonas francas a la República Dominicana en lo que tiene que ver con exportaciones, además de que representan 163.147 puestos de trabajo, 163.147, lo que habla de un crecimiento importante en los últimos 5 años de las zonas francas dominicanas. Entre las razones que motivan ese crecimiento y ese empuje de las zonas francas en la República Dominicana, pues se mencionan lo atractivo que resulta para los ejecutivos de las empresas el clima favorable para la inversión extranjera que vive la República Dominicana, la alianza público-privada, es decir, el empuje que ha aportado el gobierno y el Estado dominicano, esa alianza pública-privada y la prioridad que se le ha dado a este sector en las compras públicas de parte de lo que producen estas empresas en nuestro territorio. Es decir, por ley, las zonas francas tienen acceso a un determinado % de su producción al mercado nacional, aunque es producción dirigida fundamentalmente al extranjero, al exterior. Hay un porcentaje mínimo que también va al mercado nacional, y eso es lo bastante atractivo como para que las zonas francas dominicanas sean hoy consideradas como las que más han aprovechado el clima que se ha presentado en los últimos tiempos. Ramón, finalmente, porque tienes invitados, finalmente nosotros queremos expresar nuestra pena a propósito del fallecimiento en el día de ayer de un servidor público, de el señor Julio Aníbal Fernández Javier, quien era el subdirector general de los Centros Tecnológicos Comunitarios. Falleció en el día de ayer en un lamentable accidente de tránsito junto a su chofer de regreso a la ciudad capital desde Samaná, donde posiblemente estaba en actividades relacionadas con los centros tecnológicos. Una pérdida, y vaya nuestra solidaridad a sus familiares, a sus descendientes, por igual. Es un servidor público cuya muerte pues simplemente no podíamos dejar de comunicar. Así es. Quédese ahí porque vamos a conversar sobre tecnologías de la información y la comunicación aplicada a la educación con Omar Stalin Abreu, el ingeniero Omar Stalin Abreu, que está aquí con nosotros desde el Ministerio de Educación. Vamos a hablar de las TICs, tecnologías de la información y de la comunicación en la educación, y particularmente en lo que tiene que ver quizás también con el recién lanzado programa República Digital, que es muy importante. No se mueva de ahí para que aprendamos más sobre las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. No se mueva de ahí.